Welcome to the second Virtual Book Fair Australia. Today we are joined by Marcela Barrentos with around women writers from Australia and other guests. We can start, please. Sí, se fue. Hola, buenas noches. Bueno, acá presentando otra vez otra ronda de escritoras, como en todas las ferias, en este caso escritoras de Australia. Bueno, bienvenida, Rosa, ¿estás? Hola, hola, ¿qué tal, Marcela? Aquí con un poquito de frío en Bolivia, Y acá nuevamente con compartiendo lluvia, una ronda. pero bueno, no nos queda otra que salir. Bueno, no sé a quién habías elegido, Rosa. ¿Perdón? ¿A quién habías elegido de escritora? Ah, ¿O querés que empiece estoy yo? con Ah, Otgero, no, no, también conocida con la biografía de ella. Ella nace en Stradbroke Island el 3 de noviembre de 1920 y muere el 16 de septiembre de 1993 en Altona. Fue una poeta, política, activista, artista, australiana. Fue una promotora de los derechos de los aborígenes australianos. Conocida por su poesía, fue la primera aborigen australiana en publicar un libro de este género. Eh, Fue miembro de la Orden del Imperio Británico. Tuvo las distinciones del Black Filmmaker en 1979 y estuvo en el cuadro de honor de las mujeres de Victoria el 2001. En los años 60, Kate Walker emergió como una prominente política y escritora. Fue la secretaria de Estado del Consejo Federal para el programa de los aborígenes isleños del Estrecho de Torres en Queensland y se involucró en numerosas organizaciones políticas. Una figura clave en la campaña por el referendo de 1967, la reforma de la Constitución australiana para garantizar a pueblos aborígenes y en la presión ejercida sobre el primer ministro Robert Menzies en 1965 y sus asesores Harold Holt en 1966. Su primer libro, publicado en 1964, llevó como título We Are Going, Vamos, y fue el primer libro publicado por una mujer aborigen. Este primer libro de poesía tuvo un éxito extraordinario, colocando a Otgero entre los poetas con mayor número de ventas de Australia, junto a C.J. Davis. La respuesta de las críticas contrastó con algunas voces aborígenes. Otros criticaron esto reflejado en su poesía y lo calificaron como propaganda. Otgero aceptó la idea de pensar su poesía como propaganda. Quería transmitir el orgullo de su identidad como aborigen a la mayor audiencia posible, así como popularizar la idea de equidad y los derechos aborígenes a través de su escritura. De su escritura demócrata de Australia.
En el distrito electoral de Redland su campaña se basó en temas ambientales y derechos de los aborígenes. En 1988 adoptó un nombre tradicional, Ot Otguero, que significa Melaleuca, y Nunducal, su nombre tribal. Murió en 1993 en Victoria a los 72 años. Sus premios, Otguero obtuvo numerosos premios literarios, incluyendo la medalla Mary Gilmore en el 70, el premio Jesse Lietfield en el 75 y el premio de la Asociación de Escritores Australianos. En 1979 recibió el sexto Oscar anual en la ceremonia Mitchell Award, organizada por el Hall of Fame de los cineastas negros, y en el mismo año el International Active Award por la película Shadow Sister. El Imperio Británico en 1960, la que devolvió en 1987 para protestar con las celebridades del Bicentenario de Australia y para reclamar por la situación de sus pueblos. Uno de sus pensamientos más importantes e interesantes de Otguero Nunducal decía que nadie diga que el pasado está muerto. El pasado está presente en nosotros y en nuestro interior. Entre sus poesías tenemos una que dice de esta manera: nosotros, los extraños ahora, venimos con tristeza en nuestros corazones. El anillo bora, los corroboré, las ceremonias sagradas, todo se ha ido, convertido en polvo sobre la tierra, que una vez fue nuestra. Oh espíritus del pasado infeliz, escúchennos ahora. No venimos a perturbar su descanso, venimos a llorar su partida. Ustedes que pagaron el precio cuando los invasores derramaron nuestra sangre, su generación actual llega buscando fuerza y sabiduría en su memoria. Las leyendas nos dicen cuando nuestra raza muere, también muere la tierra. Que sus espíritus nos acompañen desde este lugar, que la Madre de la Vida despierte su letargo y nos guíe hacia la vida feliz, que una vez fue nuestra. Oh Madre de la Vida, oh Espíritu del pasado infeliz, escuchen los lamentos de su pueblo infeliz y que así sea, oh Espíritu, que así sea. Wow. Esa es una de sus poesías. Bien tradicional, obviamente, bien desde el origen, ¿no? Desde su sentir. Y tengo otra también que dice así: hombre aborigen, caminaste con orgullo y pintaste con alegría el campo. Hombre original, tu fama creció rápidamente, te señalaban al pasar, pero vanos fueron los honores y tributos, pues te estrangularon las reglas del hombre blanco. No quebrantaste ninguna ley de tu propio clan salvaje que dice, comparte todo con tu prójimo. ¿De qué sirvió su fuerte aclamación? ¿Quién te honró y luego te encarceló? Namatjira, proclamaron tu arte, te llamaron genio y luego te rompieron el corazón. Ese Wow. es poesías de esta poeta que realmente amaba sus orígenes, ¿no? Muy interesante. Sí, sí, muy interesante, muy interesante. Bueno, bienvenida, Luciana, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Todas medias dormidas todas, pero bien. Sí, no, está esperando que el otro niño se pasó para mi cama, entonces para que los dos se quedaran dormidos, porque si vengo para acá y después uno se pasa para allá, no voy a poder. Claro. Bueno, muchas gracias por la oportunidad otra vez. Ahora que estamos en Australia, voy a presentarle a Randa Abdel Fattah, que es poeta, abogada, escritora y socióloga australiana nacida en Sydney en 1979, de origen palestina,
Sus áreas de estudio son los derechos humanos en general y más en concreto la islamofobia. Me llamó la atención esto porque ella practica la religión islam, el racismo, Palestina, la guerra contra el terrorismo y el activismo social. Gran parte de su obra se centra en la identidad y lo que significa ser musulmana en Australia. A mediados del 2025, habían más de 12 libros de ella que se habían traducido a 15 idiomas. Su religión es islámica. Tiene varias obras, en una que se llama 10 cosas que odio de mí, que trata de que en el colegio es Shami, rubia de piel blanca, una más, y en casa es Shamila, musulmana, morena y con un padre de la edad de piedra. Pero ¿por cuánto tiempo podrá mantener una farsa así? La nueva obra, quien con su reconocido estilo fresco y humorista relata la situación de muchas chicas musulmanas en Occidente. Esta historia debe ser re linda para leerla, ¿no? Porque es una historia en la tapa del libro hay una rubia y ella en realidad es morocha, como que tiene que mantener esa farsa en el colegio para no ser discriminada, ¿no? Entonces, por eso la pregunta, ¿cuánto tiempo podrá mantener esa farsa? O sea, que no la descubran que no es original su pelo rubio. Después dice, me veo gorda con esto, en 2017, donde las calles tenían nombre, no hay sexo en la ciudad, la ley de Noé, Rania, este es el libro de ti, el casamiento de la amistad, las líneas que cruzamos, cuando Michael conoció a Minda, y una reseña de El casamiento de la amistad es re lindo porque Lara es una estudiante de 7º grado que se autoproclama la casamentera de la amistad oficial de la escuela. Lara tiene reglas estrictas para emparejar a los estudiantes solitarios con sus mejores amigos ideales. Sin embargo, su mirada es desafiada cuando llega una nueva estudiante, Emily, y quien cuestiona los rígidos métodos de Lara. Ambas deciden competir para ver quién consigue un mejor amigo para un estudiante solitario, lo que lleva a Lara a descubrir sus propias vulnerabilidades y el verdadero significado de la amistad. Después ella se quiere retirar de eso, no quiere ser más la casamentera de la amistad, pero vuelve a surgir cuando hay alumnos nuevos, islámicos y musulmanes de otras religiones que aparecen en el colegio, entonces como que la historia vuelve, no se puede retirar de ser la casamentera de la amistad. Su temática es una novela juvenil que aborda la dinámica social de la escuela secundaria, la presión por encajar, el acoso escolar y la búsqueda de identidad. En su mensaje, a través del humor, la novela trata sobre la importancia de ser uno mismo para ser aceptado en contraposición a seguir reglas estrictas de comportamiento para poder encajar. A mí me parece que habla un poco del bullying también, ¿no? Y de cómo uno se puede comportar para encajar en la sociedad, pero en realidad debemos ser aceptados por cómo somos, no por cómo la sociedad quiere que seamos. A mí me parece que es un tema muy lindo para abordar, ¿no? Y para poder seguir leyendo y poder seguir descubriendo en sus novelas, en su forma de escribir, esa forma de identidad, ¿no? Porque a veces, ¿quién no ha sido discriminado, vamos a decir? O, por ejemplo, yo cuando vine de Rivera a vivir a Maldonado, también fue difícil adaptarme al liceo, ¿no? A todas las normas y todos los procedimientos que se hacían, que uno, al venir de otro lugar, tiene que tratar de encajar para poder ser aceptado. Eso es así, porque es una realidad que tenemos que vivir. Entonces, esta manera de poder escribir y poder contar y crear un personaje que se tiene que adaptar a esa realidad es una manera muy
muy lindas de poder escribir. Y yo pienso que es una escritora que si bien es una escritora actual, que tiene 48 años, ¿no? Ella va a cumplir 48, es una escritora que de verdad me gustaría poder seguir profundizando. Gracias por la oportunidad de conocerla, ¿no? Porque cuando preparamos la otra vez Australia también me acuerdo, ellas tienen una forma muy linda de escribir que sería lindo poder imitar, copiar un poco eso, ¿no? De poder transmitir también a través de los cuentos y las historias la realidad que uno vive. Así que bueno, muchas gracias por haber compartido esta Randa Abdel Fattah. Bueno, gracias por traerla y bueno, yo voy a compartir pantalla o intentar hacerlo porque no me estaba saliendo mientras ustedes se unían. Voy a intentar compartir lo que mandó ¿cómo se llama? Lidia. Déjeme un cachito que, a ver, ustedes díganme si se ve. ¿Se ve a Lidia? Sí, Bueno, a sí ver. se ve. Buenas tardes. Agradezco la invitación y agradezco a Marcela Barrientos y a Aula por hacerme posible esta presentación. Es sobre la poesía australiana y he traído para hoy a Judith Witt, que nació en 1915 en Nueva Gales, al sur, donde llegó con su familia desde Inglaterra y Escocia. Pasó por su infancia por una explotación ganadera, algo que la marcaría luego en su vida adulta. Fue educada por la abuela porque murió su mamá y cuenta que su abuela tenía un carácter muy fuerte y nada, ella se crió con empleados aborígenes eh, que fue creo, también quien marcaron sobre su presencia y sobre su futuro. Muerta su madre, pasó por toda esa etapa, por esa experiencia. Cuenta que ayudaba a su padre y fue su decisión ir a la universidad y estudia historias y filosofía en Sydney. Al terminar, viaja a Europa. Fue en épocas de la Segunda Guerra Mundial y su país colabora con esta guerra. Luego se traslada a Brisbane y pronto conoce el gran amor de su vida, que fue el escritor y filósofo Jack Phillips Mackay, un hombre separado, veterano de guerra y 24 años mayor que ella. No sé si termina ahí el video, porque acá me da como una continuidad. A ver. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a tratar de bajar el otro video, chicas, porque hoy para compartir fue... ¿este se ve? No, no era el que tenía. Pero no se escucha este. Bueno, voy a dejar de compartir. Compartir con sonido. Recién se escuchaba, ¿no? Mm. Y después se dejó de escuchar. Ay, qué pena.
Bueno, el primer poema de la autora, de Judith McKee, Medianoche. Oscuridad que me otorga la vista, ¿Se escucha o noche se ve? ardiente y sin sombras, ¿Se escucha? donde se encuentra la vida y la muerte, está el fuego que instaura. Ojo avisor y mano laboriosa, tejidos están de agua, aire y arena. Aún esa oscuridad persistirá cuando desaparezcan. Como muere el invierno una planta, así su germen y reposa sobre la tierra, muda y deshojada, soñando con su fiero renacer. Y con los giratorios rayos del sol en los telares de la lluvia viva, hila esa imagen en su corazón, y como un dios renace. Que así mi sangre rehaga mi sueño, ahogado desarrollo sin corrientes, esa noche ardiente y sin sombras de oscuridad que me otorga la vida. Muchas gracias. Bueno, aunque no lo pudimos ver, lo dejé porque la verdad que no entiendo por qué no se estaría viendo, pero por lo menos la escuchamos. Voy a intentar bajar, mientras ustedes están dando el otro video, de tenerlo preparado, porque la verdad que no entiendo. Yo ahora mientras voy a hacer la que yo elegí. A ver, esperen, se llama Luisa Lawson. Además de dedicarse a la creación literaria, sumó experiencia como editora y dejó huellas por su activismo feminista y compromiso con cuestiones vinculadas a los derechos de la mujer. Nació el 17 de febrero de 1848 en la localidad de Muchee, ubicada en Nueva Gales del Sur. Harriet Gwyn y Henry Albury fueron los padres de esta autora, que tuvo 11 hermanos. El 7 de julio de 1866, a 5 temporadas de haber dejado la escuela, como se acostumbraba a hacer en su época siendo mujer, Luisa formó su propia familia, al casarse con el marinero noruego Peter Lawson. Juntos tuvieron varios descendientes y sufrieron la muerte prematura de una de sus gemelas, pérdida que afectó profundamente a la escritora. En 1882 ella y sus hijos se instalaron en Sídney, donde se ganó la vida administrando pensiones. En 1887, en tanto, adquirió acciones en The Republican, periódico que editó junto a su heredero Henry hasta 1888. Después impulsaron el surgimiento de The Nationalist, aunque este medio tuvo una existencia muy breve. The Dawn, en cambio, sí consiguió consolidarse como revista por estar desarrollada por mujeres y ofrecer contenidos exclusivos para dicho género, vinculados a la educación, el derecho al voto, la intervención femenina en el ámbito económico y la violencia machista. Por ejemplo, Dirt and Do y The Only Crossing Another Poem son obras que componen el legado cultural de esta escritora, que en 1889 inició la actividad en The Town Club para movilizar en Sídney la causa sufragista, potenciando su intención en 1891 al formar la Liga de Mujeres Sufragistas de Nueva Gales del Sur. Por su lucha llegó a ser señalada en Nueva Gales del Sur como la madre del sufragio. El 12 de agosto de 1920, víctima de una extensa enfermedad, falleció. 2 días después, sus restos fueron llevados al cementerio de Rockwood. El poema de Luisa Lawson, La hora ha llegado, describe una lucha amarga, larga, pero en última instancia redentora. La heroína anónima de esta lucha pelea desinteresadamente por la libertad de los demás, pero no recibe ayuda ni obtiene ningún beneficio personal. Muere al final, pero no ha fracasado. Su labor liberó a otros y la narradora imagina a la mujer resucitando sola tras la muerte con una corona sobre la cabeza semejante a la de Cristo. El poema sugiere que la lucha por la justicia exige un sacrificio solitario, pero quienes recorren este difícil camino serán recompensados con una victoria moral al final.
Este poema apareció por primera vez en The Dawn, la revista feminista autoeditada por ella, y es inseparable de su activismo feminista. Yo se los quiero leer. Dice, ¿cómo luchó? Luchó, ¿cómo luchó? Luchó bien. ¿Cómo cayó? Ah, cayó. ¿Por qué cayó? Dios, que lo sabe todo, solo Él puede decirlo. Aquellos por quienes luchaba. ¿Acaso no irían a su encuentro? No. ¿Qué importa su dolor? La victoria es suya. Siempre así. ¿No la ayudarán a levantarse? Si hay muerte en sus ojos, ¿no lo ves? Ella los liberó. ¿Y si muere? ¿No podemos ayudarla? Oh, no. En esa buena lucha es así, que todos los que trabajan jamás deben eludir el sufrimiento y la aflicción, pero ella jamás se rendirá. Sobre su cabeza en el polvo hay una corona, joyas brillantes bajo cuya luz ella se levantará sola. Bueno, ese es el poema que se llama Ha llegado la hora. Bueno, en un principio parece lamentar una derrota, pero en última instancia garantiza una victoria y al hacerlo advierte a cualquiera que se interponga en el camino del progreso feminista. La afirmación jamás se rendirá implica que esta cruzada jamás se dará por vencida y simbólicamente es inmortal. Su lucha trasciende cualquier revés temporal y continuará a pesar de él. Incluso el título del poema alude a varios pasajes relevantes de la Biblia. Evoca el lamento de Cristo por haber sido traicionado, pero también su promesa de una resurrección gloriosa que compara con la alegría de una mujer tras la agonía del parto. En su mismo espíritu, el poema sugiere que sin importar cuántas personas traicionen la causa ni cuánto sacrificio requiera, la liberación de la mujer triunfará. Bueno, ella es entonces Catherine, no, ¿cómo se llamaba? Louisa Lawson. Y bueno, tuvo periódicos y desde ahí ella intentó todo lo que era el feminismo, todo lo que era el derecho al voto, y bueno, eh, aunque el poema no especifica por qué luchaba esta heroína, insinúa fuertemente que trabajaba por la liberación de las mujeres. Bueno, ella es entonces Luisa Lawson. No sé a quién más tenés, Isela. Tengo a Nora Luciana Davis, poeta y escritora australiana que fallece relativamente joven. Nace el 10 de abril de 1905 en Sheerness, Australia. Fallece el 5 de noviembre de 1945 a sus 40 años en Perth, Australia. Y la causa de la muerte es por cáncer. Poeta y escritora. Davis comenzó a publicar poesía en el Woman Mirror en virtud de una serie de seudónimos. Más tarde se trasladó a la localidad de Perth, Tasmania, y vivió en una casa que es hoy el Hollyformet Inn. David contribuyó a la poesía australiana en revistas literarias tales como Meekin, The Bulletin Poetry y Jindy Work Robotic. Fue solo a principios de 1940, poco antes de su muerte, que Davis se concentró totalmente en la escritura. Publicó dos colecciones, el It Cry en 1943 y The Trees en 1944. Davis fallece de cáncer en 1945. Entre sus poesías tenemos una que titula El pensamiento de un niño. Y dice así: el bebé había muerto, y mi pequeño hijo, con sus grandes ojos azules y su cabello dorado, un día me miró solemnemente, su carita tierna por la ensoñación.
Mamá, dijo con su dulce y sabia voz, ya no es necesario. Al final del día, que Dios envía a sus grandes ángeles brillantes para protegerme durante la larga y oscura noche. ¿Por qué, cariño? Pregunté con suave sorpresa, mientras lo miraba a sus grandes ojos serios. Porque por la noche, dijo rápidamente, nuestro pequeño ángel está junto a mi cama. ¡Ay, qué dulce! Esa es una poesía. Y la otra es un poquito más larga y dice, despertar. Solía dar por sentado tantas cosas, las cosas que ahora tienen un significado tan profundo, dejados a la luz de la luna, relucientes como lagunas, la repentina y conmovedora belleza de una rama, envueltos en luz, el sol salpicando vino amarillo, en calidez, grises de rocas huecas, campanillas de acedera que se precipitan en mareas rizadas de rocío helado, escarcha blanca sobre matas de hierba dactilo. Amaba todo esto en sueños, pero ahora despierto, lo amo aún más. Tanto amaba mientras dormía, piedrecitas brillando con la lluvia sobre el suelo resbaladizo, de laderas de prados donde volaban gorriones de java, como curas de hadas, y viejos cardos desenvainaban espadas grises para pinchar los dedos del viento, a tientas al amanecer, entre las profundidades sedosas del rocío, nieblas perdidas, blancas como la leche de los dientes del león, flotando como ovejas esquiladas bajo el eucalipto y encinas adormecidas. Un petirrojo en el crepúsculo rojo, como una rosa caído en alguna cripta sombría. Todo esto lo amé mientras dormía. Ahora despierto al solemne y severo toque de la diana, de nuestros cañones que gritan desafío. Bajo los soles del sur, despierto y con la vieja desesperación del poeta, lloro porque no puedo retener toda la belleza de manos que violan y pies que aplastan y ojos que profanan. Ah, ahora por fin estoy despierto y contemplo la hermosura con éxtasis y un terror absoluto en mi corazón. Los surcos laten, mis pies con frescas mareas. Por fin estoy despierto y contemplo la hermosura con éxtasis y un terror absoluto en mi corazón. Los surcos laten, mis pies con frescas mareas marrones. Esta, esta es tierra, canturrean las alondras, comienzan desde escondites secretos, ascendiendo al cielo. Lograd, esta es vuestra tierra. Gritan, no, no podemos fracasar. Susurro y las palabras arden en el amanecer, en el cielo del este. Wow, Ella es hermoso, Norma Davis. hermoso. Muy Bueno, sentido, me sí, gustó estudiarlo. sí, el primero del bebé estuvo muy sentido. Muy triste y dulce a la vez. Ujú, sí. Bueno, Luciana, Bueno, la otra que tengo es Jessica Margaret Anderson. Ella nació el 25 de septiembre de 1916, falleció el 9 de julio de 2010. Fue una novelista y cuentista australiana nacida en Gai- Gaindab. Anderson vivió la mayor parte de su vida en Sydney, salvo algunos años en Londres. Comenzó su carrera escribiendo relatos cortos para periódicos y guiones de damas para radio, especialmente adaptaciones de novelas conocidas, iniciando su carrera como novelista relativamente tarde en la vida. Su primera novela se publicó cuando tenía 47 años. Sus primeras novelas atrajeron poca atención. Alcanzó notoriedad con la publicación de su cuarta novela, Tirra Lirra junto al río,
publicada en 1978. Aunque sigue siendo más conocida por esta obra, varias de sus novelas han recibido gran aclamación, destacando especialmente Te Impresión en 1980 y Historias de Sydney en 1987, ambas premiadas. Ganó 2 veces y ha sido publicada en Gran Bretaña y Estados Unidos. Jessica Anderson falleció en Elizabeth Bay, Nueva Gales del Sur, en 2010 tras un derrame cerebral. Fue madre de la guionista australiana Laura Jones, su única hija. Y acá había sacado unas reseñas de otros lados también, como que empezó a escribir muy tarde, ¿no? Y que antes escribía con seudónimos en periódicos, porque antes la mujer no podía usar su nombre para hacer publicaciones. Era una sociedad muy machista. Jessica es la menor de 4 hermanos, sus hermanos también vivieron ahí, pero quería leer una reseña que hay acá de una de sus novelas, que me pareció re lindo para poder compartir, una que se llama Una locura común, creo que por el título me gustó, que comenzó a trabajar en su primer novela, que dice Una locura ordinaria. Relativamente tarde en su vida empezó a escribir a finales de los 30 años y se publicó en 1963. Aunque comenzó como una obra de radio, Andersen pronto descubrió que Una locura ordinaria era lo suficientemente interesante para una novela. Así que se fue y descontroló bastante. Así que me fui y descontrolé bastante. Dice, la novela narra el romance entre un abogado de Sydney de 35 años e Isobel Purdy, una mujer acusada de asesinar a su marido. Aclamada por su hábil representación de la naturaleza, potencia del amor romántico. Una locura ordinaria pone en primer plano las diferentes perspectivas de las mujeres. Madre de David y Mira Magaskill, una ex amante de David, o sea, del protagonista de la novela, ¿no? Y dice que la construcción que hace Anderson de las tensiones existentes entre las mujeres como Daisy, Isobel y Mira ofrecen una plataforma interesante para una exposición del romance y la pasión desde la perspectiva de la mujer. Al terminar esta novela, consideró que no tenía muchas posibilidades de publicarse en Australia, por lo que la llevó a editoriales en Londres. Fue asumida en Londres y en Nueva York. Y aunque no fue un gran éxito comercial, recibió una buena cantidad de críticas positivas. Anderson mantuvo modestamente que la novela no era más que un buen comienzo. Como que el trama de la novela esta, que hay amantes y hay todo, debe ser muy interesante, ¿no? Y más si el abogado, David, es muy conocido en ese lugar. Como que también atrapa un poco poder leerla, ¿no? Poder entender un poco la temática esta, que un poco también es la vida cotidiana, que pasan un montón de situaciones, que siempre hay amantes, que se rompen familia, que pasan un montón de situaciones clandestinas, vamos a decir, pero que llevan a que la novela pueda ser interesante, ¿no? Después tiene un montón de otros títulos, La última cabeza del hombre, El comandante, estilo de novelas posteriores, como esa de Tirra Lirra, Junto al río, Los imitadores, Historias de la zona caída, Historias de Sydney, Refugiándote, Uno de los pájaros cercanos, Empezando demasiado tarde. Tiene un montón de títulos interesantes, ¿no? Que se puede ir profundizando un poco para conocerla. A mí me gustó porque más allá de que empezó tarde a escribir, se pudo llegar a un buen puerto, no pudo ser reconocida y pudo ser importante en su país como escritora y novelista. Así que espero Bueno, que les haya gustado. sí, sí.
Bueno, qué raro que no fuiste por escritoras infantiles, que Sí, siempre tenés esa, digamos, ese gusto, ¿no? Por los escritores es lo infantiles. primero que busco, pero después no, como que no llegué a conectar con las escritoras, porque a mí me gusta cuando las leo sentir algo por ellas, ¿no? Entonces ahí me envuelvo. Pero como que hizo que estuve preparando cantidad de tiempo y las tenía, iba y venía, pero no, como no llegaron, tenía a esa y a Mena Coltrofa, que ella escribió también sobre la tintorería, que en realidad es una forma de cómo la gente, en las historias de ella, como la gente piensa que por usar una ropa limpia y pulcra se ve, está limpio, aunque tenga muchas suciedades interiores, ¿no? Como que también son escritoras que te llevan a poder identificarte un poco y poder mirarlas como que están lejos, pero que cuentan realidades de ahora de otro país, como que a nosotros nos pasan cosas que nos identifican con la forma que ellas escriben, ¿no? Que pasan cosas en nuestro país que también engloban un poco esa forma de escribir y Ujú. que uno se identifica un poco y dice, ah, allá también pasarán cosas, acá también pasan. Y como que sí, son cosas que le llevan a uno a querer seguirlas conociendo y seguir leyéndolas, ¿no? Así que Ujú. bueno, gracias también por esto. Y Bueno, Jessica Anderson, hay una que no es de Alemania, que es de Estados Unidos, por eso tienen, yo las tuve que buscar para ver, encontraba obras, pero no coincidían con la descripción de la escritora, claro, porque hay otra, pero está, esa es de Estados Unidos y esta es de Alemania. Así que bueno, gracias. de Alemania, de Australia. De Australia, ahí va. Ah, De yo la- te... porque hay otras que se llama Jessica Anderson Sí, también, que es de puede Estados ser. Unidos, de Ah, Estados sí. Unidos. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver si puedo compartir pantalla este video de... ustedes me avisan si se ve con sonido. ¿Se ve el video? ¿Se ve el video de ella? Ahora sí. A ver. Bueno, bueno, la Ahí. segunda poeta que traigo para el día de hoy es Dorothy Frampton Porter, que nació el 26 de marzo de 1954 y murió el 10 de diciembre de 2008. Fue una gran poeta australiana, galardonada con el premio Christopher Bernard y por toda su vida dedicada a la escritura. Su padre fue abogado, su madre profesora de química, ella estudió en Kelwood School for Girls y se graduó en la Universidad de Sydney en 1975 con una licenciatura de artes con especialización inglesa. Bueno, escribió numerosos libros y fue muy premiada. Este, recibió muchísimos premios en su vida. Ella como que encontró una salida en el escribir, incluyendo la ficción para adultos jóvenes y libretos con óperas de cámara. Porter era abiertamente lesbiana y en 1993 se mudó a Lemon para estar con su pareja, la también escritora Andrea Goldsmith. Casualmente ambas fueron preseleccionadas para el premio Mille Franklin de literatura en el 2003. En el 2009 Porte fue reconocida póstumamente por el sitio de web Samems.com.uy como una de las personas gays lesbianas australianas más influyentes. Porte se definía a sí misma como una pagana, comprometida con los principios paganos de coraje, estoicismo y compromiso por la tierra y la belleza. Bueno, yo voy a ver si puedo compartir el... Ah, nos quedan 5 minutos. Bueno, bueno, por lo menos pude poner dos videos. El otro se escuchó, me faltaría la poesía de... Pero bueno, voy a ir por mi escritora en estos 5 minutos. La segunda que elegí, esperen un cachito que está por acá. Eh, acá.
La segunda que había elegido se llama ah, 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 María Elisa Fullerton. Fue una novelista y poeta australiana que escribió extensamente a finales del siglo XIX y principios del XX. Su obra surgió en el momento crucial de la literatura australiana, caracterizado por una identidad nacional en auge y un creciente interés por los temas y escenarios locales. Sus escritos a menudo exploraban las complejidades de la vida australiana, centrándose en cuestiones de justicia social, roles de género y la experiencia de las mujeres en una sociedad en rápida transformación. La poesía de Fullerton se caracteriza por su franqueza, honestidad emocional y conexión con la naturaleza. Prefería las formas tradicionales y un lenguaje claro, creando versos accesibles y a la vez sugerentes. Sus poemas reflejan a menudo una profunda conexión con el paisaje australiano, capturando la belleza y las duras realidades del monte. Este enfoque con las imágenes naturales y la exploración de la identidad australiana vincula su obra con las de sus contemporáneos como Henry Lawson y Banjo Peterson. Hoy en día, la obra de Mary Elisa Fullerton es significativa por su contribución al desarrollo de la literatura australiana y por su retrato de un momento y lugar específico de la historia del país. Por ejemplo, Crisis, este poema es cortito. Si soltara mi fuerza para sujetar tu hilo retorcido, solo podría quemarme al final y herir mi mano cobarde. No te aferres a mi mente, aunque sea plena y fuerte, no fue hecha para atarme más que a mí misma por mucho tiempo. Acá la narradora adopta una resolución contenida casi clínica, rechazando la dependencia emocional no por crueldad, sino por autopreservación, en contraste con el sentimentalismo que a menudo se esperaba de las poetisas de la época. El eje central es el conflicto entre la integridad personal y la obligación emocional, planteado como un imperativo moral para liberar no solo a los demás, sino también a uno mismo de vínculos insostenibles. Después el otro, que también es cortito, es la calavera, o cuenco que contenía el fuego ardiente y aprisionado, copa donde solía arder la esencia sagrada, esa esencia fluida que jamás regresará, antiguo hogar de la aspiración y el deseo. ¿Qué eres ahora para honrar y admirar? Algo insignificante que uno podría despreciar. Ni siquiera eres la urna de las cenizas dispersas, cáscara del espíritu que no aspirará. Tú, jaula y caparazón del antiguo pensamiento inquieto, nodriza del alma, morada de aquel que huyó hace tiempo de tus muros óseos que la naturaleza forjó para complacer el capricho y el antojo pasajero del orgulloso tiempo. Entre dos eternidades, un instante atrapado se elevó de ti para unirse a los serafines. Bueno, acá lo que habla es exactamente de eso, de la mortalidad y la trascendencia. Y me gustó esa parte que dice, eh, eh, atrapado entre dos eternidades, ¿no? Un instante atrapados, ¿no? Entre el no ser, el ser, ¿no? El vivir y el volver a morir y dejar de ser, ¿no? Como que em, es fuerte esa frase, ¿no? Porque nosotros a veces no lo pensamos así, pero es así. Nosotros venimos de no ser a ser por un momento y después de nuevo volver a a la otra eternidad, ¿no? La presenta no como un objeto de horror, sino como un recipiente hueco que alguna vez albergó la conciencia, la ambición y el anhelo, ¿no? Esa calavera que alguna vez. Así que bueno, gracias chicas por traer a estas escritoras, gracias a Lidia por dejarnos su video. Hola chicos, quedaron despiertos, son las 2 de la mañana, niños. Sí, Pobre, yo, bueno, pero es la hora de Australia, ¿qué va a ser? Allá es la tarde, nosotros estamos acá de madrugada. Gracias por compartir, gracias a esos niños que están ahí. Gracias Luciana, gracias Rosa, gracias Lidia por los videos. Me faltó un solo video compartir, así que bueno, gracias Milagros. Y bueno, continúa la feria en Australia, nosotros a mimir. un abrazo para todos. Un Hasta abrazo la para próxima. todas. Chao, chao. Chao, Adiós. chao.